La pequeña princesa que hizo historia. ¿Por qué el lugar de Charlotte en la familia real marca un antes y un después? La posición de la princesa Charlotte dentro de la familia real británica tiene un significado histórico que va mucho más allá de los protocolos, los títulos y la línea de sucesión. Pero, en ocasiones, ese peso histórico se manifiesta no en grandes actos de Estado, sino en gestos diminutos, casi invisibles, capaces de conmover a miles de personas. A veces basta una pregunta sencilla, formulada con honestidad infantil para cambiar el rumbo de una vida. Esta es la historia de cómo una niña de 9 años convirtió un almuerzo familiar aparentemente trivial en un movimiento de empatía que recorrió todo el Reino Unido y traspasó fronteras. ¿Alguna vez has presenciado un momento tan puro y tan inesperado que te devuelve la fe en la humanidad? Existen instantes en los que la bondad no se planifica ni se anuncia, simplemente sucede, y cuando nace del corazón más joven, su impacto puede ser aún más profundo. Así ocurrió con la princesa Charlotte de Gales, quien sin saberlo, protagonizó uno de los episodios más humanos y significativos vinculados a la monarquía británica en los últimos años. Un sábado ordinario lejos del foco mediático. La mañana del sábado 16 de septiembre de 2023 comenzó como cualquier otro fin de semana para la familia de Gales. El príncipe William y Catherine, princesa de Gales, habían decidido alejarse por unas horas del escrutinio constante de Londres y regalar a sus hijos, George, Charlotte y Louis, una escapada espontánea a los Yorkshire Dales. El objetivo era sencillo: disfrutar de una normalidad que la vida real rara vez les permite. Se alojaron en una finca privada perteneciente a amigos de larga data, un lugar donde podían moverse con mayor libertad. George pasó la mañana pescando en un pequeño arroyo, concentrado y paciente, mientras el pequeño Louis corría entre praderas llenas de flores silvestres persiguiendo mariposas. Para Charlotte, aquellas escapadas a Yorkshire eran especialmente valiosas. A diferencia de los jardines perfectamente cuidados de las residencias reales, los valles ofrecían barro, exploración, risas y una infancia más cercana a lo común. Charlotte, que ya empezaba a mostrar una sensibilidad poco habitual para su edad, disfrutaba observando la vida cotidiana de la gente. Durante el trayecto de regreso hacia Londres, lanzó una petición que sorprendió a su madre por su sencillez y profundidad. ¿Podemos comer en algún sitio especial?, preguntó. En un lugar que no sea elegante, donde vaya gente normal. Catherine sonrió. Reconocía en su hija una creciente conciencia de los distintos mundos que coexistían alrededor de ellos. Charlotte había empezado a formular preguntas difíciles. ¿Por qué algunos vivían en palacios mientras otros luchaban por llegar a fin de mes? ¿Por qué la vida podía ser tan desigual? Esa empatía natural era motivo de orgullo, pero también de reflexión para sus padres. «Conozco el lugar perfecto», respondió Catherine, pensando en el Heather Rose Café, un pequeño establecimiento frecuentado por vecinos de la zona, famoso por su comida sencilla y su ambiente acogedor. La decisión fue completamente espontánea. Solo los habituales agentes de protección personal los acompañaron, manteniendo una distancia discreta. La idea era vivir una experiencia lo más normal posible, sin protocolos rígidos ni atención innecesaria. El Heather Rose Café y una joven al límite. Cuando el coche se detuvo en el aparcamiento de grava junto al edificio de piedra, Charlotte pegó su rostro a la ventanilla para observar los cestos de flores colgantes y la alegre puerta amarilla. «Es perfecto», dijo con entusiasmo genuino. Ese tipo de alegría que aún sobrevive incluso en una vida llena de restricciones. Dentro del café, sin embargo, el ambiente emocional era muy distinto para una de sus empleadas. Emma Richardson, de 22 años, estaba atravesando uno de los días más duros de su vida. Aquella misma mañana, había recibido una noticia devastadora. Su hermano menor, Jamie, de 7 años, que padecía una rara enfermedad genética, había sido rechazado para recibir financiación pública, destinada a un tratamiento experimental prometedor. Emma llevaba meses trabajando en 3 empleos distintos para intentar cubrir los elevados costes médicos. El trabajo en el café era el único ingreso estable en el que confiaba para reunir el dinero necesario. La carta de rechazo fue, para ella, como una puerta cerrándose de golpe frente al futuro de su hermano. Mientras preparaba las mesas para la hora punta del almuerzo, luchaba por contener las lágrimas. No podía permitirse derrumbarse. Su familia dependía de cada libra que ganaba. Jamás habría imaginado que, en menos de una hora, una familia aparentemente anónima que cruzaría la puerta amarilla cambiaría para siempre su vida y la de su hermano.
El reconocimiento silencioso. La familia de Gales entró al Heather Rose Café exactamente a las 12:30 del mediodía. Vestían ropa informal y su actitud relajada les permitió mezclarse con el resto de clientes. Margaret Thompson, la dueña del local, los reconoció de inmediato, pero tuvo la inteligencia y el tacto de tratarlos como a cualquier otra familia. ¿Mesa para 5? Preguntó con una sonrisa cálida, conduciéndolos a un rincón tranquilo que ofrecía comodidad y cierta privacidad. Charlotte se sentó rápidamente y comenzó a leer el menú escrito a mano. Se mostró encantada con la sencillez de los platos, sopa casera, sándwiches recién hechos, pastel de Yorkshire. Para ella, aquella normalidad resultaba casi exótica después de meses de cenas de gala y actos oficiales. «Quiero fish and chips», anunció Louis, provocando sonrisas y una suave corrección por parte de sus padres. «El pastel de carne suena delicioso», comentó Catherine. William optó por el estofado de ternera local, recomendado personalmente por Margaret. Charlotte dudaba entre un sándwich de queso tostado y una patata asada, cuando Emma se acercó a la mesa con la libreta de pedidos en la mano y una sonrisa profesional forzada. Fue entonces cuando ocurrió algo aparentemente insignificante, pero decisivo. La pregunta que lo cambió todo. Charlotte, que había heredado de su madre una notable capacidad para leer las emociones ajenas, se dio cuenta de inmediato de que algo no iba bien. Observó el enrojecimiento en los ojos de Emma, la tensión en su postura. «Hola», dijo Emma con voz amable. «¿Qué puedo traerles?» Mientras los adultos y sus hermanos hacían sus pedidos, Charlotte no apartó la mirada de la camarera. Cuando llegó su turno, en lugar de pedir comida, formuló una pregunta inesperada. «¿Estás bien?» Emma se quedó desconcertada. «Estoy bien, cariño. ¿Qué te gustaría comer?» Pero Charlotte no se dio por satisfecha. «Pareces triste. ¿Ha pasado algo malo?» La honestidad directa de la pregunta, libre de cualquier convención social, rompió la coraza profesional de Emma. Sus ojos se humedecieron de nuevo. Catherine intentó intervenir con suavidad, consciente de la intensidad emocional de su hija, pero Charlotte ya había tomado una decisión. «¿Te gustaría sentarte con nosotros un momento?», preguntó. A veces hablar ayuda cuando estás triste. Con la aprobación silenciosa de Margaret desde el mostrador, Emma aceptó. Se sentó al final de la mesa, aún aferrada a su libreta como si fuera un escudo. «Mira, me llamo Charlotte», dijo la niña, extendiendo la mano con un gesto sorprendentemente formal. «Emma», respondió la joven, estrechando aquella mano que, sin saberlo, marcaría un antes y un después. Una conversación que se volvió histórica. Lo que sucedió a continuación sería narrado durante meses en periódicos, redes sociales y programas de televisión. Sin embargo, en ese instante fue simplemente una conversación entre una niña empática y una joven desesperada. «Es mi hermano», confesó Emma finalmente. «Está enfermo. Hay un tratamiento que podría ayudarlo, pero no podemos pagarlo. Pensé que lo lograríamos. He trabajado muchísimo, pero hoy nos dijeron que cuesta mucho más de lo que imaginábamos». Charlotte escuchó con una atención que muchos adultos no logran ofrecer. Hizo preguntas sencillas, llenas de interés genuino. ¿Cuántos años tenía Jamie? ¿Qué le ocurría? ¿Qué le gustaba hacer? No interrumpió, no juzgó, solo escuchó. Aquella tarde, sin cámaras ni discursos oficiales, nació una cadena de acontecimientos que movilizaría a miles de personas. La historia se difundió primero de boca en boca, luego en redes sociales y finalmente en los medios de comunicación. Donaciones, mensajes de apoyo y gestos solidarios comenzaron a llegar desde todos los rincones del país. Un encuentro inesperado. Emma había salido a almorzar con la intención de despejar la mente. Llevaba semanas cargando con una preocupación constante: la salud de su hermano menor, Jaime, diagnosticado con una rara condición genética que debilitaba progresivamente sus músculos. La enfermedad hacía que caminar fuera cada vez más difícil y que el cansancio se apoderara de él con rapidez. Existía un tratamiento especializado, prometedor, pero costoso. Demasiado costoso para una familia normal. Sentados en una mesa cercana, Catherine y el príncipe William compartían el almuerzo con sus hijos, disfrutando de un momento de normalidad lejos de los actos oficiales. Fue una conversación casual, iniciada sin expectativas, la que llevó a Emma a explicar, con palabras sencillas, la condición de Jaime. Habló de músculos más débiles de lo normal, de terapias innovadoras en Londres y de la esperanza frágil que sostenía a su familia. Mientras Emma hablaba, Catherine y William intercambiaron miradas que reflejaban orgullo y preocupación a partes iguales. Orgullo por la sensibilidad de su hija, que escuchaba con atención genuina. Preocupación por la gravedad de la situación que se estaba compartiendo. No era una charla trivial,
sino un momento humano profundo que exigía respeto. La voz de una niña y una verdad universal. Cuando Emma terminó, el silencio fue roto por una voz pequeña pero firme. «Eso suena muy aterrador», dijo Charlotte. «Pero eres una hermana increíble por esforzarte tanto por ayudarlo». Aquella frase, simple y honesta, derribó las defensas que Emma había levantado durante todo el día. Las lágrimas, contenidas durante horas, comenzaron a caer. Se encontró llorando frente a la familia real, en un café cualquiera, mientras Charlotte le acercaba discretamente una servilleta. «Lo siento mucho», se disculpó Emma. «No debería contarles todo esto. Están aquí para disfrutar en familia». «No te disculpes», respondió Charlotte con una autoridad sorprendente para su edad. «A veces las personas necesitan ayuda y otras personas pueden darla. Así es como el mundo funciona mejor». Las palabras resonaron en la mesa. Allí estaba una niña expresando, con claridad desarmante, verdades sobre la bondad y la comunidad que muchos adultos pasan la vida intentando comprender. La pregunta que lo cambió todo, entonces llegó la pregunta que flotó en el aire como una chispa capaz de encender algo mayor. «¿Y si ayudamos?», preguntó Charlotte, girándose hacia sus padres. «¿Podemos ayudar a Jaime a recibir su tratamiento?». Catherine fue la primera en responder. Con voz suave pero decidida, tomó la mano de Emma. «Claro que podemos ayudar», dijo. «Y claro que debemos hacerlo». Emma reaccionó de inmediato, casi instintivamente. «No podría aceptar dinero de ustedes», protestó. «Ya han sido muy amables solo escuchándome». Pero Charlotte, con la lógica directa que solo los niños poseen, fue más allá del sí y se centró en el cómo. «¿Cuánto cuesta el tratamiento?», preguntó. 15,000 libras, respondió Emma. Charlotte miró a su padre con absoluta confianza. «Podemos hacerlo, ¿verdad, papá?». Rodeados de clientes que comenzaban a darse cuenta de que estaban presenciando algo extraordinario, William asintió sin dramatismo. «Por supuesto que podemos», confirmó. «Emma, si te sientes cómoda, nos gustaría ayudar a Jaime a recibir el tratamiento que necesita». Más allá de la caridad, la conversación continuó de forma práctica y humana. Emma explicó con más detalle la condición de su hermano y el centro especializado en Londres. Catherine preguntó por tiempos y logística, mientras William tomaba notas discretamente para organizar la ayuda financiera. Charlotte, por su parte, se centró en Jaime como persona. Preguntó qué le gustaba hacer, si tenía amigos en la escuela, si le gustaba el fútbol. Quería conocerlo más allá de su enfermedad. «¿Podríamos conocerlo algún día?», preguntó. «Me gustaría decirle que va a mejorar». La sinceridad de la petición, libre de condescendencia, hizo que Emma aceptara antes siquiera de pensarlo demasiado. Testigos de un momento único. Margaret Thompson, dueña del café, observaba desde la distancia. Más tarde diría que nunca había visto algo igual. No era solo la ayuda ofrecida, sino la forma en que se ofrecía, con respeto, sin espectáculo, impulsada por la empatía de una niña. Los demás clientes parecieron entender instintivamente que aquello era un momento que merecía privacidad. El almuerzo, que había sido el motivo inicial de la visita, pasó a segundo plano. La verdadera nutrición vino de la conexión entre una joven agobiada por la preocupación y una niña que decidió no mirar hacia otro lado. La chispa se convierte en incendio. Antes de marcharse, Charlotte hizo una última petición, una que marcaría todo lo que vendría después. «¿Podrías contar esto a otras personas?», le pidió a Emma. «No sobre que nosotros ayudamos, sino sobre Jaime y otros niños que necesitan tratamientos que no pueden pagar. Tal vez, si más gente lo sabe, más niños puedan recibir ayuda». Esa noche, Emma escribió una publicación en redes sociales sin imaginar el impacto que tendría. No buscaba viralidad, solo compartir su asombro ante la bondad de una niña de 9 años y agradecer el apoyo recibido sin revelar identidades. «Hoy una niña me enseñó que la bondad no tiene edad», escribió. Vio que estaba triste, no miró hacia otro lado, hizo preguntas, escuchó y luego encontró una forma de ayudar. «No puedo contar todos los detalles, pero mi hermano va a recibir el tratamiento que necesita gracias a la compasión de una niña». Acompañó el texto con una foto de Jaime jugando en el pequeño jardín de su casa, información sobre su condición y sobre el centro médico que lo atendería. Etiquetó a organizaciones benéficas y asociaciones médicas, con la esperanza de crear conciencia. Una ola imparable. En cuestión de horas, la publicación comenzó a compartirse. Para la mañana siguiente, había llegado a cientos de personas dentro y fuera de Yorkshire. Familias que enfrentaban situaciones similares reconocieron su propia lucha en la historia de Jaime. Los comentarios se multiplicaron. Padres desesperados, profesionales de la salud, ciudadanos comunes queriendo ayudar. Sarah Mitchell, madre de una niña de 8 años con la misma condición genética, compartió la publicación contando su propia experiencia. «Llevamos 2 años luchando por financiación», escribió.
Es devastador saber que la ayuda existe pero no poder pagarla. Los medios locales recogieron la historia, centrándose inicialmente en la respuesta comunitaria y en las lagunas de financiación médica, sin conocer aún la implicación de la familia real. Todo cambió cuando Margaret Thompson decidió hablar con un reportero regional, describiendo a una niña muy especial que había demostrado una compasión extraordinaria en su café. El reportaje fue emitido y rápidamente amplificado por cadenas nacionales. El misterio, combinado con la inspiración, capturó la atención del país. En redes sociales, el hashtag Kindness Matters comenzó a ser tendencia, con miles de personas compartiendo historias similares. Un movimiento con nombre propio. La doctora Helena Morrison, especialista en condiciones genéticas en el Great Ormond Street Hospital, vio la cobertura y contactó a Emma. Hay docenas de niños como Jaime, le explicó. Familias luchando las mismas batallas. Tu historia les está dando esperanza. En menos de una semana, lo que había sido un acto privado de bondad se transformó en un movimiento. Emma se encontró conectando a familias, médicos y organizaciones, todo impulsado por la pregunta sencilla de una niña. ¿Y si ayudamos? Una niña que quiso saber qué pasaba después. Charlotte siguió el desarrollo de los acontecimientos con una atención poco común para su edad. Preguntaba a sus padres con frecuencia por el estado del tratamiento de Jamie, por las otras familias que habían comenzado a recibir ayuda, por las donaciones y por los mensajes que llegaban de todas partes del país. ¿Ahora hay más niños a los que están ayudando?, preguntó una noche durante una cena familiar en el Palacio de Kensington. Catherine confirmó que la visibilidad del caso había provocado un efecto dominó. Varias organizaciones benéficas habían redirigido recursos hacia las enfermedades genéticas raras, mientras que entidades médicas y funcionarios públicos empezaban a revisar políticas que, durante años, habían dejado a muchas familias en un limbo administrativo y económico. ¿Podemos hacer más?, insistió Charlotte, con esa franqueza que ya se había convertido en su sello personal. La pregunta abrió un debate delicado dentro de la familia real. ¿Cómo apoyar un movimiento genuinamente ciudadano sin apropiarse de él ni eclipsarlo con el peso simbólico de la monarquía? La respuesta comenzó a tomar forma gracias al Dr. Andrew Morrison, especialista en enfermedades raras, que llevaba tiempo trabajando en una propuesta concreta. El nacimiento de la Fundación Charlotte. El Dr. Morrison había desarrollado un proyecto para crear una fundación destinada a cubrir los vacíos de financiación en tratamientos médicos infantiles. La historia de Emma, amplificada por la atención mediática, ofrecía ahora la plataforma perfecta para ponerlo en marcha. Podríamos llamarla Fundación Charlotte, propuso Morrison durante una reunión con Emma y otras familias afectadas. En honor a la niña cuya compasión inició todo esto. Cuando le transmitieron la idea, Charlotte respondió con una sencillez desarmante. Solo si de verdad ayuda a los niños, y solo si la gente entiende que no se trata de mí, sino de todas las familias trabajando juntas. 6 semanas después del encuentro en el café, la Fundación Charlotte fue anunciada oficialmente. Emma Richardson asumió el papel de primera defensora familiar, mientras que el Dr. Morrison fue nombrado director médico. La misión era clara y ambiciosa. Ningún niño en el país debería quedarse sin tratamiento médico necesario por falta de fondos. El anuncio generó una amplia cobertura mediática, pero el enfoque se mantuvo deliberadamente en las familias beneficiadas. Aunque el nombre de Charlotte figuraba en la fundación, su rol fue descrito como el de una joven inspiradora, no como fundadora ni figura central. El efecto dominó de la solidaridad. La respuesta no tardó en llegar. Empresas privadas comenzaron a interesarse por colaborar con la fundación, buscando asociaciones benéficas con un impacto real y medible. Un giro especialmente significativo se produjo cuando la compañía farmacéutica que fabricaba el tratamiento de Jamie anunció que proporcionaría la terapia a precio de coste para todos los niños que cumplieran los criterios médicos y carecieran de financiación. Otros proveedores médicos y centros especializados siguieron el ejemplo con compromisos similares. Es como ver caer fichas de dominó, comentó Emma en una de sus actualizaciones a la familia de Gales. Cada acto de bondad inspira a otro, y de repente hay una red entera de personas ayudando a niños a los que nunca han conocido. Sin embargo, el rápido crecimiento de la Fundación Charlotte y la atención mediática constante tuvieron una consecuencia inesperada, atrajeron directamente la mirada del Parlamento. Cuando la compasión llega a Westminster, los debates sobre financiación sanitaria ya estaban sobre la mesa, pero la existencia misma de la fundación planteó una pregunta incómoda. La ministra de Salud, Jessica Crawford, comenzó a recibir interpelaciones en la Cámara de los Comunes sobre por qué era necesaria la intervención de la caridad privada para cubrir lagunas en la financiación del NHS.
Durante una sesión especialmente tensa, el secretario de Salud en la sombra, David Clark, fue directo. Aplaudimos los esfuerzos caritativos inspirados por la compasión de la princesa Charlotte, pero debemos preguntarnos por qué ha sido necesaria la bondad de una niña de 9 años para señalar las deficiencias de nuestro sistema de apoyo a familias en crisis médica. La presión política aceleró la revisión de las políticas de financiación para enfermedades genéticas raras y tratamientos experimentales. El comité encargado del análisis incluyó al Dr. Morrison como experto médico y a Emma Richardson como representante de las familias, garantizando que las voces directamente afectadas estuvieran presentes en el proceso. Las preguntas incómodas de una niña. Charlotte siguió estos avances con atención creciente. Preguntaba a sus padres por los debates parlamentarios, por los retrasos burocráticos, por las razones que impedían una solución inmediata. ¿Por qué no dicen simplemente que sí y ayudan a todos los niños? Preguntó tras escuchar sobre demoras administrativas. Parece obvio que los niños enfermos necesitan sus medicinas. La lógica simple de Charlotte, repetida por William y Catherine a asesores y amigos, comenzó a influir en conversaciones donde durante años habían predominado los tecnicismos y las restricciones presupuestarias. Finalmente, la ministra Crawford solicitó una reunión privada con la familia de Giles para discutir el trabajo de la fundación y sus implicaciones políticas. El encuentro, celebrado en el Palacio de Kensington, incluyó a Charlotte por expresa insistencia de la niña. «Quiero asegurarme de que entiendan por qué esto es importante», dijo a su madre, cuando inicialmente se le sugirió que no participara. Durante la reunión, sus preguntas directas aportaron una claridad que la ministra describiría después como refrescantemente honesta. Charlotte pidió plazos concretos, compromisos claros y garantías de que otros niños no tendrían que esperar meses o años para recibir ayuda. En un momento que marcó profundamente a los presentes, Charlotte se dirigió a la ministra con una pregunta sencilla. «Cuando llegue a casa esta noche, ¿pensará en Jamie y en los otros niños? Porque ellos piensan en sus tratamientos todos los días, sin juicio, sin reproche, solo con sinceridad». Según relataría después Crawford a sus colegas, aquella frase cambió su percepción sobre la urgencia del asunto, un cambio de política con nombre propio. 3 meses después del encuentro, en el café de Yorkshire, el gobierno anunció un aumento de 50 millones de libras en la financiación destinada a tratamientos para enfermedades raras, junto con un proceso de aprobación simplificado que reduciría significativamente los tiempos de espera para las familias. El comunicado oficial reconoció explícitamente el papel de la defensa pública, incluida la labor de la Fundación Charlotte, en la identificación de las necesidades urgentes. Aunque las autoridades evitaron sugerir que la política respondía a la influencia real, la conexión entre la compasión de Charlotte y el cambio normativo resultó evidente. «La bondad de una niña ha cambiado literalmente la política gubernamental», afirmó Emma ante los medios. «Vio a alguien llorar y decidió ayudar. Ahora, cientos de niños recibirán los tratamientos que necesitan». Ese es el poder de preocuparse por los demás. Reconocimiento internacional y un mensaje global. La historia no tardó en cruzar fronteras. Medios internacionales comenzaron a presentar el caso como un ejemplo de cómo la compasión individual podía generar cambios sistémicos. Organizaciones de defensa infantil de todo el mundo adoptaron la Fundación Charlotte como modelo para iniciativas similares. El Comité de Enfermedades Raras de la Unión Europea invitó al Dr. Morrison a presentar el proyecto en Bruselas como estudio de caso sobre defensa del paciente y reforma de políticas sanitarias. Ante representantes de los 27 países miembros, explicó cómo los movimientos de base podían cerrar brechas en los sistemas de financiación médica. «La Fundación Charlotte representa algo revolucionario», afirmó. «Demuestra que la compasión auténtica, respaldada por organización eficaz y alianzas estratégicas, puede lograr cambios que los métodos tradicionales no consiguen». UNICEF también se puso en contacto con la familia de Gales para proponer incluir la historia de Charlotte en una campaña global sobre niños ayudando a niños. La idea era mostrar cómo los jóvenes podían convertirse en defensores poderosos de sus iguales, independientemente de su posición social. La pregunta que amplió el horizonte. El punto de inflexión llegó cuando, en medio del creciente interés internacional por la labor de la fundación nacida de aquella experiencia, Charlotte formuló una pregunta tan sencilla como poderosa. Al enterarse de que UNICEF y otras organizaciones estaban siguiendo de cerca el proyecto, levantó la vista y preguntó con naturalidad: ¿también están recibiendo ayuda a los niños de otros países? La frase, pronunciada sin cálculo ni intención estratégica,
revelaba la esencia de todo lo que había ocurrido hasta ese momento. Para Charlotte, la historia solo tendría un verdadero sentido si su impacto trascendía fronteras. Esa mirada global, nacida de una empatía genuina, fue precisamente lo que convirtió el caso en algo más que una iniciativa local. Un modelo que inspira al mundo, la Fundación comenzó a recibir consultas de organizaciones médicas y benéficas de 12 países distintos. Entidades de Australia, Canadá y varias naciones europeas querían entender cómo replicar un modelo que combinaba la defensa activa de las familias, la experiencia médica especializada y la presión constructiva sobre los responsables políticos. Emma Richardson, quien un año antes era simplemente una hermana preocupada por la salud de Jaime, se encontró asesorando a organizaciones internacionales. Compartía estrategias sobre cómo unir testimonios familiares con datos clínicos sólidos, cómo humanizar estadísticas y cómo convertir la desesperación individual en una causa colectiva capaz de generar cambios reales. El reconocimiento de la OMS. El momento de mayor relevancia internacional llegó cuando la Organización Mundial de la Salud invitó oficialmente a la Fundación a participar en una cumbre global sobre financiación de enfermedades raras. La invitación no solo reconocía el impacto del proyecto, sino que destacaba explícitamente el papel inspirador de la princesa Charlotte. En la carta oficial, la directora general de la OMS, la doctora María Santos, escribió: "La compasión demostrada por la princesa Charlotte prueba que la edad no es una barrera para generar un cambio significativo en la salud global. Su ejemplo nos recuerda que la defensa de la salud es más poderosa cuando nace de una preocupación humana auténtica por el bienestar de los demás". Con este reconocimiento, Charlotte se convirtió en una de las personas más jóvenes jamás mencionadas oficialmente por la OMS por su contribución indirecta a la defensa sanitaria. Proteger la infancia, sin apagar la luz. La invitación a la cumbre abrió un debate delicado dentro de la familia real. Por un lado, el orgullo por el impacto generado. Por otro, la necesidad de proteger la infancia de Charlotte y evitar que asumiera responsabilidades desproporcionadas para su edad. Lejos de ser una decisión tomada únicamente por adultos, Charlotte participó activamente en las conversaciones familiares. Con una madurez que sorprendió incluso a sus padres, fue clara. "No necesito ir a reuniones grandes", dijo, "pero quiero seguir sabiendo de los niños que están recibiendo ayuda. Eso es lo importante". Esa perspectiva ayudó a establecer límites saludables. Charlotte continuaría apoyando la labor de la Fundación y conociendo a familias cuando fuera apropiado, pero no asumiría roles formales, discursos públicos ni viajes internacionales hasta ser mayor. Una voz que llega a otros niños. La cumbre de la OMS se celebró con la doctora Elena Morrison y Emma Richardson como representantes oficiales de la Fundación. La contribución de Charlotte fue reconocida mediante un breve mensaje en video grabado en el Palacio de Kensington. En él, habló directamente a niños de todo el mundo que enfrentaban desafíos médicos. Su voz, serena y sincera, recordaba a la niña que había escuchado atentamente en aquel café de Yorkshire. "Espero que sepan que hay personas que se preocupan por ustedes", dijo. "A veces la ayuda viene de lugares inesperados y a veces ustedes pueden ayudar a otros sin darse cuenta. Lo más importante es que nos cuidemos unos a otros". El mensaje fue compartido ampliamente y se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la cumbre. Un año después, resultados tangibles. 12 meses después de aquel primer encuentro, el impacto era imposible de ignorar. La Fundación Charlotte había apoyado a más de 300 familias en el Reino Unido. Inspiradas por su modelo, organizaciones similares habían surgido en 8 países diferentes. Jaime Richardson, el niño que había estado en el centro de todo, había completado su tratamiento con éxito. El pequeño que antes tenía dificultades para caminar, ahora jugaba al fútbol con sus amigos y soñaba con convertirse en médico para ayudar a otros niños. "Charlotte salvó la vida de mi hermano", afirmó Emma durante el primer aniversario de la Fundación. "Pero, más que eso, nos enseñó a construir algo más grande que el problema de una sola familia. La bondad se multiplica cuando se comparte". Cambios estructurales sin precedentes. La labor de la Fundación no solo transformó vidas individuales, sino que también influyó en políticas públicas. Gracias a la presión social y mediática, el gobierno aumentó la financiación destinada a tratamientos para enfermedades raras, permitiendo el acceso a más de 800 niños. Los tiempos de aprobación de tratamientos se redujeron de 8 meses a apenas 6 semanas, un cambio que muchos médicos calificaron de revolucionario. La doctora Morrison fue nombrada para un nuevo cargo dentro del Sistema Nacional de Salud, coordinando la financiación de enfermedades raras. Su primera iniciativa
fue la creación de una base de datos nacional en tiempo real para rastrear necesidades y fondos disponibles. Liderar desde la empatía. Charlotte mantuvo siempre un perfil bajo. Se reunía con familias en privado, asegurándose de que los niños se sintieran cómodos y escuchados. Expertos en desarrollo infantil elogiaron su enfoque como un ejemplo de liderazgo empático. Hace las preguntas importantes, explicó la psicóloga infantil Sarah Williams. No pregunta por políticas, sino por sentimientos, miedos y alegrías. Su manera de conectar ha enseñado incluso a los profesionales nuevas formas de acercarse a los niños. Un lugar convertido en símbolo. El café donde todo comenzó se transformó en una especie de lugar de peregrinación silenciosa. Margaret Thompson, su propietaria, creó un pequeño rincón con fotos y cartas de agradecimiento, acompañado de una placa que decía: «Aquí comenzó la bondad». Viene gente de todas partes, contó. Quieren entender cómo un solo momento de cuidado puede cambiar tantas vidas. Una lección dentro de la familia real. La influencia de Charlotte también se dejó sentir en su propio hogar. Sus hermanos, George y Louis, se mostraron más atentos a las necesidades de los demás, mientras Catherine y William incorporaron las actualizaciones de la fundación a las conversaciones familiares sobre servicio y responsabilidad social. Charlotte nos enseñó el poder de ver a las personas como individuos, reflexionó Catherine. Ella no vio un problema político. Vio a Emma, una joven triste, y quiso ayudarla. Todo creció a partir de esa conexión. William coincidió. Demostró que el liderazgo puede comenzar simplemente notando el dolor de alguien y negándose a ignorarlo. Un legado definido por otros. Cuando se le preguntó por su legado, Charlotte mantuvo el foco donde siempre lo había tenido. Espero que los niños recuerden que pueden ayudar a otros niños, dijo, y que los adultos recuerden que a veces los niños notan cosas importantes. Sobre todo, espero que familias como la de Jaime sepan que hay personas que se preocupan. Mientras la fundación iniciaba su segundo año con nuevas alianzas y mayor apoyo gubernamental, la joven princesa seguía fiel a los valores que lo habían inspirado todo: compasión, acción y la convicción de que todos merecen atención y cuidado. El poder de un gesto sencillo. La historia de la princesa Charlotte demuestra que los cambios más extraordinarios suelen comenzar con gestos pequeños. Una niña que decidió no apartar la mirada ante las lágrimas de otra persona desencadenó una reacción en cadena capaz de transformar cientos de vidas y modificar políticas públicas. No buscó iniciar un movimiento ni cambiar el mundo, simplemente vio a alguien que necesitaba ayuda y decidió ofrecerla. En un mundo acostumbrado a la indiferencia, su ejemplo nos desafía a elegir la compasión, a prestar atención y a creer que nuestra bondad importa mucho más de lo que imaginamos.